Estación Reddit. La convivencia con mi hermana está tan tensa que he llegado a cuestionar si deberíamos seguir siendo una familia. Siempre creí que nuestra familia era unida. Mi hermana y yo, a pesar de las diferencias naturales de personalidad, crecimos en un ambiente donde el apoyo y la cercanía eran la norma. No teníamos una relación perfecta, pero tampoco habíamos llegado al punto de tener grandes conflictos. Yo, con 26 años, y mi hermana, con 29, éramos como muchos hermanos, discutíamos, pero en la mayoría de las ocasiones nos entendíamos. Sentía que, a pesar de mi personalidad más introvertida y de la suya, un poco más extrovertida y fuerte, siempre logramos encontrar un equilibrio. Hasta que, hace aproximadamente 2 años, las cosas comenzaron a cambiar. Y cuando esos cambios iniciaron, aún no sabía cuán profundos y duraderos serían. Todo comenzó de manera sutil. Ella siempre fue del tipo que quería dar opiniones y ayudar en las decisiones familiares, lo que al principio parecía incluso cariñoso. Esa idea de ella siempre sabía lo que era mejor para todos, era una frase que solía tomarse a broma. Como hermanos, hasta nos reíamos de eso, porque parecía inofensivo, una forma graciosa de llamar la atención sobre lo que consideraba su sabiduría superior. No había manera de tomárselo en serio. Pero luego, las cosas comenzaron a intensificarse. Las sugerencias empezaron a convertirse en órdenes. De repente, ya no era una simple observación sobre lo que ella creía que era bueno para nuestra casa, sino un intento real de controlar las decisiones. Era como si estuviera intentando dominar la dinámica familiar, y comencé a darme cuenta de que las cosas se estaban volviendo un poco más serias de lo que inicialmente pensaba. Ya era adulta y no estaba bajo la tutela de mis padres como cuando éramos más jóvenes, pero aún así, nuestras vidas estaban muy entrelazadas. Tenía mi vida, pero mi familia seguía siendo una parte muy importante de ella, y ver a mi hermana interferir constantemente en las decisiones me hacía sentir incómoda. Recuerdo un evento específico, una reunión familiar en la que mi hermana comenzó a cuestionar la decisión de mis padres sobre nuestra programación del fin de semana. No entendía por qué eso estaba sucediendo, parecía un simple plan, nada que necesitara tanta interferencia. Pero ella hizo una especie de discurso sobre cómo nuestra agenda de fin de semana no estaba priorizando las cosas que realmente importaban. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo realmente estaba cambiando. La reacción de mis padres, aunque un poco incómoda, fue, en el fondo, una aceptación pasiva. Ellos la veían como más responsable y parecía que había conquistado ese papel de guía de la familia. ¿Y yo? Bueno, empecé a sentirme como si me estuvieran dejando de lado, como si mis opiniones no valieran tanto como las de ella. Con el tiempo, ella empezó a involucrarse en aspectos de mi vida que nunca imaginé. La primera vez que esto ocurrió fue con mis amigos. Siempre fui una persona más reservada y mis amigos eran una parte importante de mi vida. Sin embargo, mi hermana, que siempre tuvo una forma de insertarse en cualquier grupo, comenzó a cuestionar mis relaciones. Dijo que uno de mis amigos no estaba dentro de los estándares de nuestra familia, algo que me parecía absolutamente absurdo. Comenzó a hacer observaciones sobre cómo él no encajaba en nuestra dinámica familiar y, lo que fue peor, empezó a hablar con mis padres diciendo que no era la persona adecuada para mí. Nunca había visto a mi hermana actuar de esa manera antes. Siempre había sido crítica, por supuesto, pero este nivel de involucramiento en mi vida personal era algo nuevo y desconcertante. Me vi en un dilema. En ese momento, aún intentaba entender lo que estaba sucediendo, tratando de ajustarme a la idea de que mi hermana se estaba convirtiendo en una figura central, casi una líder dentro de nuestra casa. Quería cuestionarla, pero al mismo tiempo sentía que todo estaba sucediendo tan rápido que no sabía cómo lidiar con ello. No sabía si estaba exagerando o si realmente estaba viviendo un cambio de comportamiento en ella que merecía más atención. Lo que más temía, y que acabó confirmándose, era que este cambio de comportamiento afectara directamente mis relaciones con mis padres y hasta con mi novio. Intenté mantener el equilibrio. Trataba de hablar con ella de una manera amigable, aún creyendo que todo esto podría ser solo una fase. Buscaba excusas para su comportamiento, diciéndome que solo estaba demasiado preocupada por la familia.
Pero pronto quedó claro que no se trataba más de una preocupación saludable. Ella estaba tomando las riendas de nuestra dinámica, y eso ya no era aceptable para mí. Fue en este punto que me di cuenta de que realmente necesitaba hacer algo. No podía seguir fingiendo que nada estaba ocurriendo. Quería preservar mi relación con ella porque, en el fondo, siempre me había gustado, y nunca imaginé que nuestra convivencia se volvería tan tóxica. Pero tampoco podía aceptar ser manipulada, no podía ser controlada de la manera en que ella estaba intentando hacerlo. Este fue el comienzo de todo, el inicio de un largo proceso de alejarme de las ideas que ella intentaba imponer y de empezar a ver cuánto su control estaba afectando mi vida y la dinámica familiar. Y, a partir de ahí, las cosas solo comenzaron a empeorar. Con el tiempo, me di cuenta de que el comportamiento de mi hermana se volvía cada vez más intenso y controlador, y eso no se limitaba solo a mis amistades y relaciones. Ella empezó a interferir en las decisiones de mis padres de una manera que nunca había hecho antes. Antes, la dinámica era más natural, con cada uno respetando el espacio del otro, pero ahora parecía que ella estaba decidiendo lo que era mejor para todos, como si su palabra fuera la única que importara. Recuerdo una situación específica que me marcó bastante. Estábamos en casa de mis padres para un almuerzo familiar, una ocasión sencilla, como muchas otras que habíamos compartido juntos. Sin embargo, esta vez, mi hermana no dejó de expresar su punto de vista en prácticamente todo lo que se discutía. Al principio, parecía algo trivial, pero poco a poco, comenzó a tomar el control de la conversación de forma sutil, casi imperceptible, y fue cuando algo me sonó extraño. Comenzó a sugerir cambios en la forma en que mi madre y mi padre manejaban sus finanzas, sus prioridades y hasta las pequeñas decisiones diarias. Por ejemplo, comentó sobre la alimentación de la casa, sugiriendo que necesitábamos cortar ciertos alimentos que, según ella, no formaban parte de una vida más saludable. Me quedé en shock, pues nunca imaginé que ella tuviera el derecho de dictar lo que mis padres podían o no hacer en sus propias vidas. Ese día, la tensión comenzó a aumentar de forma significativa. Cuando mis padres mostraron alguna resistencia a seguir sus sugerencias, ella no dudó en manipularlos emocionalmente. Usó frases como, solo estoy tratando de ayudar, y, no puedo verlos haciendo cosas que perjudicarán la salud de todos. En ese momento, parecía bien intencionada, pero pronto empecé a notar el patrón. Mi hermana estaba tomando el control de la casa. La forma en que comenzaba a intervenir en cada aspecto de la vida de mis padres me dejó con la sensación de que ya no estaban tomando sus propias decisiones. Ella se posicionó como la protectora de la familia, una figura central que parecía saber siempre lo que era mejor para todos. No solo daba consejos, sino que comenzó a imponer sus deseos. Y, lo peor, manipulaba a mis padres para que se pusieran de su lado, a menudo haciéndolos sentir que, si no seguían lo que ella sugería, estarían cometiendo un grave error. En ese punto, empecé a cuestionarme si aún había espacio para mi propia voz dentro de esa casa. Lo que yo consideraba correcto, lo que quería, parecía no tener importancia frente a sus constantes intervenciones. Lo más frustrante era que, siempre que intentaba expresar mi opinión, mi hermana la desechaba completamente, diciendo que no entendía lo que realmente era bueno para la familia. Estaba tan inmersa en su necesidad de controlar todo, que cualquier intento de diálogo genuino parecía imposible. Era como si fuera una intrusa, alguien que ya no estaba dentro de su visión sobre lo que debía ser la dinámica familiar. Con el tiempo, esta situación se volvió insostenible. Comencé a ver que su comportamiento estaba afectándome a mí, a mis padres e incluso a mi novio. Cuando intentaba hablar con mis padres sobre lo que estaba sucediendo, ellos parecían ignorar mis preocupaciones o, peor aún, estaban inclinados a apoyar a mi hermana, principalmente porque siempre había sido vista como la más responsable. Esto creaba una situación difícil para mí, ya que parecía que, en lugar de ser escuchada, estaba siendo vista como alguien que estaba generando problemas, alguien que estaba desestabilizando la armonía que mi hermana estaba tratando de mantener. Intenté, en varias ocasiones, hablar directamente con mis padres. Les expliqué cuánto me estaba afectando su comportamiento y lo difícil que era lidiar con sus constantes interferencias en mi vida. Pero, en lugar de apoyar mis preocupaciones, siempre terminaban minimizando la situación, diciendo que ella solo estaba tratando de ser útil,
que quería lo mejor para todos. Me sentía como si estuviera hablando sola, como si fuera la única persona que notaba la manipulación que estaba ocurriendo delante de mis ojos. No quería que esto se convirtiera en una pelea o en una ruptura con la familia, pero ya me estaba quedando claro que, de alguna manera, mi hermana estaba logrando moldear la dinámica de la casa de una forma muy perjudicial. La manipulación de ella se hacía más evidente a medida que pasaba el tiempo. Usaba a mi padre y a mi madre como piezas en un juego, y lo peor es que ellos parecían no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. En cada reunión familiar, la tensión aumentaba. Parecían tener miedo de contradecir a mi hermana, como si eso resultara en una pelea o algún tipo de desastre. En su visión, ella siempre tenía las mejores intenciones y sabía lo que era mejor para todos. Yo, por estar más distante de su perspectiva, comenzaba a ser vista como alguien que no estaba alineada con los valores que ella quería imponer en nuestra familia. Este comportamiento manipulador comenzó a dejarme completamente exhausta emocionalmente. Sentía que ya no tenía espacio para ser yo misma dentro de mi propia familia. Y, lo peor, no lograba ver una solución clara para esto. Me sentía como si estuviera en un callejón sin salida. Quería mantener la relación con mis padres, pero al mismo tiempo, la dinámica de poder que mi hermana estaba creando parecía insostenible. Fue en esta fase que comencé a reflexionar seriamente sobre el impacto que esta convivencia estaba teniendo en mi vida. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo podría hacerlo sin causar una ruptura total en la familia. Estaba siendo aplastada por el peso de las decisiones de mi hermana, por la forma en que manipulaba a mis padres y controlaba todo a su alrededor. La situación se complicaba cada vez más. Me vi ante un dilema: ¿qué hacer cuando la persona con la que deberías apoyarte y compartir tu vida comienza a interferir demasiado y a controlar tus elecciones? ¿Cómo lidiar con eso sin perder la paz y sin causar una separación definitiva? Estas preguntas me consumían, y aún no tenía una respuesta clara. Después de darme cuenta de cómo mi hermana estaba controlando las decisiones familiares y convirtiéndose en una figura central en nuestra casa, algo que me afectó profundamente fue la manera en que comenzó a interferir directamente en mi relación. Para quienes no me conocen, siempre he sido una persona reservada, pero también valoro a mis amigos y la relación que tengo con mi novio. Él siempre ha sido una parte importante de mi vida, alguien que consideraba mi apoyo, mi tranquilidad en momentos difíciles. Sin embargo, fue precisamente en este aspecto donde mi hermana comenzó a actuar de manera extremadamente manipuladora y destructiva. Al principio, sus opiniones sobre mi novio eran superficiales, pequeñas críticas aquí y allá. Intenté ignorarlas, pensando que era solo una fase, que ella simplemente estaba siendo protectora, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Mi hermana, con su estilo controlador, comenzó a imponer sus propias reglas sobre quién debería o no mantener cerca. Y mi novio fue el objetivo principal. Hubo un episodio específico que realmente me hizo dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba en casa, hablando por teléfono con mi novio, cuando mi hermana entró en la sala. Comenzó a hacer comentarios sobre el hecho de que él era demasiado diferente y no encajaba en nuestra dinámica familiar. Para ella, esta diferencia era una razón suficiente para rechazarlo, y empezó a dar a entender que él no tenía derecho a formar parte de nuestra vida, ni siquiera sin conocerlo realmente. Pero no se detuvo ahí. En lugar de acercarse a él o intentar entender mejor la situación, inmediatamente comenzó a hablar con mis padres, tratando de convencerlos de que no era bueno para mí. Esparció rumores de que a él no le importaba nuestra familia, e incluso que tenía intenciones de desestructurar nuestra unidad familiar. Créeme, estaba completamente sin palabras. Me quedé impactada por la forma en que distorsionó la realidad para encajar en su narrativa. Era como si intentara crear una historia que la colocara como la heroína de la situación y me hiciera parecer débil y susceptible a influencias externas. Ella intentó convencerme de que él no tenía los mismos valores que nosotros, que no era digno de formar parte de nuestra vida y que, de alguna manera, debía abrir los ojos ante esto. Cada vez más, trataba de hacerme creer que no estaba tomando la decisión correcta, que mi relación no era buena para mí. Me sentí completamente desamparada. Lo más difícil fue ver cómo utilizaba a mi madre para presionarme. Sabía cómo tocar las inseguridades de ella,
creando una narrativa en la que mi madre debía ayudarme a darme cuenta de que estaba equivocada por continuar con la relación. Mi madre, que siempre había sido una mujer amorosa y comprensiva, comenzó a dejarse influenciar. Observaba que, poco a poco, empezaba a cuestionar mi relación e incluso mi propia capacidad para tomar decisiones. Para mi madre, mi hermana siempre había sido vista como la más responsable, la más madura, y no sabía qué hacer cuando ella decía que algo estaba mal. Entonces, como en muchos casos, mis padres acabaron cediendo a la presión de ella. Intenté confrontar a mi hermana directamente. La conversación fue difícil, y en lugar de admitir que estaba equivocada, simplemente me atacó. Me llamó ingenua por creer en alguien que no era de nuestra tribu. Comenzó a acusarme de estar siendo manipulada, de ir en contra de la familia por un hombre que ella no aprobaba. Para ella, todo giraba en torno a una cuestión de lealtad a la familia, pero lo que más me irritaba era su intento de imponer sus ideas sobre algo tan personal como mi relación. En ese momento, me di cuenta de que mi hermana no se preocupaba por mí, por mi felicidad, sino por el control. Quería que siguiera su visión de lo que era correcto para mi vida, y eso empezaba a volverse cada vez más insoportable. Sentía que me estaba viendo forzada a elegir entre mi hermana y mi novio, algo que me parecía extremadamente injusto. Como si tuviera que abandonar una parte de mí para complacerla. La presión emocional que esto causó fue enorme. Me vi en una situación donde, en cada reunión familiar, la tensión entre nosotras se hacía más evidente. Cuando mi novio estaba presente, mi hermana comenzaba a hacer comentarios de manera tan sutil, pero tan cargados de juicio, que me hacían sentir vergüenza por él, como si tuviera que disculparme por ser quien era. Él, por su parte, también se sentía incómodo, pero trataba de no demostrarlo demasiado, pues sabía cuánto me estaba afectando. Fue entonces cuando empecé a cuestionar mi propia capacidad para tomar decisiones. Comenzaba a dudar de mí misma. Me preguntaba si estaba siendo ciega respecto al comportamiento de ella o si, realmente, tenía razón. Lo más difícil fue darme cuenta de que ella me estaba haciendo cuestionar mi propia felicidad en nombre de un control que no tenía espacio para mi individualidad. No quería perder a mi familia, pero al mismo tiempo, no quería sacrificar mi relación o, peor aún, mi libertad de ser yo misma. El punto de ruptura llegó cuando, durante un evento familiar, mi hermana simplemente disparó que mi relación estaba poniendo en riesgo la armonía de nuestro hogar. Me acusó directamente de ser egoísta, de no entender el impacto que mi elección estaba teniendo en todos a mi alrededor. Intentó crear una narrativa de que, debido a mi noviazgo, nuestra unidad familiar se estaba desintegrando, algo que no podía estar más lejos de la verdad. Me sentí impotente, porque todo lo que quería era ser escuchada, pero lo único que recibía eran acusaciones y juicios. En ese momento, sabía que algo tenía que cambiar. No podía permitir que mi hermana decidiera quién debía ser yo, o quién podía formar parte de mi vida. No más. Esto no era solo sobre proteger la unidad familiar, esto era sobre control, manipulación y la negación de mi derecho a ser feliz. Sabía que, si no hacía algo, acabaría perdiendo mi propia identidad. La pregunta que quedó en mi mente era, ¿qué hacer cuando alguien que debería ser tu aliado empieza a interferir en todos los aspectos de tu vida, tratando de moldearla de acuerdo con su propia visión? ¿Cómo lidiar con esto sin perder el vínculo con tu familia, sin romper completamente los lazos? Estas preguntas se estaban volviendo más difíciles de responder, y la angustia de no saber qué camino seguir me estaba consumiendo. Cuando me di cuenta de que mi hermana se estaba convirtiendo en una figura cada vez más dominante en nuestra familia, comencé a sentir que no tenía otra opción más que confrontarla directamente. Sabía que esta conversación sería difícil, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba hablar. No podía seguir permitiendo que ella moldeara mi vida, tomando decisiones por mí e interfiriendo en todo lo que hacía. Esto no era más solo sobre las cosas pequeñas, como la comida de la casa o la programación del fin de semana, estaba afectando cuestiones mucho más profundas, como mi relación con mi novio e incluso mi propia identidad. Me sentía presionada, manipulada y comenzaba a sentir que estaba perdiendo a mí misma, intentando complacerla a ella y a mis padres. Mi primer intento de confrontarla fue, en realidad, más una conversación tranquila,
con la esperanza de que simplemente no se diera cuenta de cuánto su comportamiento me estaba afectando. Tenía miedo de su reacción. Mi hermana siempre había sido muy firme en sus opiniones, y cualquier cosa que dijera podría ser ignorada o, peor aún, distorsionada en mi contra. Pero sabía que tenía que intentarlo. Cuando finalmente tomé valor, invité a mi hermana a una conversación franca, sin la presencia de mis padres, en un ambiente más privado, donde sentía que podría ser más honesta. La idea era darle la oportunidad de entender lo que estaba sucediendo y, quién sabe, lograr abrir un diálogo saludable. Sin embargo, la conversación no salió como esperaba. Tan pronto como comencé a hablar sobre cómo su comportamiento me incomodaba, ella inmediatamente comenzó a presentarse como víctima de la situación. Me acusó de ser ingrata, de no entender cuánto estaba luchando por la familia, de ser una persona que solo quería salir por ahí y hacer lo que le diera la gana, sin preocuparse por los demás. En lugar de escucharme, ella giró la situación y comenzó a atacarme personalmente. Me llamó rebelde y persona que no sabía lo que era el bien de la familia. Sus palabras fueron como una puñalada en el pecho, porque, en el fondo, sabía que se estaba aprovechando de mi vulnerabilidad y tratando de hacerme sentir culpable por algo que no había hecho. Intenté explicarle que, aunque entendía su preocupación, las constantes intromisiones estaban perjudicando mi libertad y mi felicidad. Pero ella no quería escuchar. La conversación rápidamente se convirtió en un enfrentamiento emocional. Ella comenzó a hablar sobre todas las cosas que había hecho mal a lo largo de los años, aprovechándose de antiguas peleas y situaciones pasadas para atacarme. Se aprovechó de mis inseguridades y, en lugar de encontrar una solución, solo logré salir de esa conversación sintiéndome aún más confundida y frustrada. No estaba dispuesta a entender mi punto de vista, ni a reflexionar sobre el impacto que sus acciones estaban causando. Para ella, la única verdad era la suya. Después de esa conversación, sentí que estaba más perdida que nunca. Mi hermana logró distorsionar completamente lo que intentaba decir y, de alguna manera, me hizo dudar de mí misma. Me pregunté si realmente estaba siendo tan egoísta o si ella tenía razón en querer proteger a nuestra familia. Su manipulación fue tan sutil, pero tan eficaz, que me encontré cuestionando mis propias intenciones. No quería causar más tensión, pero al mismo tiempo, no podía ignorar cuánto su comportamiento me estaba afectando. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba más que solo conversaciones superficiales para cambiar la dinámica. Intenté hablar con mis padres sobre lo que estaba sucediendo, con la esperanza de que pudieran intervenir de alguna manera. Cuando mencioné la situación nuevamente, fue casi como si todo lo que decía fuera automáticamente invalidado por la presencia de mi hermana. Aún no sabía muy bien cómo manejar eso, pero una cosa se volvía clara: cualquier intento de hablar en contra de su comportamiento era rápidamente sofocado. Si tenía algo que decir, ella estaba ahí para interrumpir, para desviar la conversación y hacer que todo se volviera contra mí. Este ciclo de intentos frustrados de conversación me estaba dejando emocionalmente agotada. Me encontraba en una lucha constante, tratando de ser escuchada, tratando de hacer que mi hermana entendiera que lo que estaba haciendo no era saludable y que estaba perjudicando a todos. Pero con cada enfrentamiento, la sensación de impotencia aumentaba. Ella siempre tenía una respuesta, siempre encontraba una forma de girar la conversación a su favor, y yo quedaba sin palabras. Una cosa que se volvió muy evidente para mí es que mi hermana no estaba dispuesta a cambiar. Aunque decía que lo hacía por amor a la familia, lo que realmente quería era controlar la situación. La idea de renunciar al control era algo que no podía aceptar. Y, en el fondo, sabía que no podía seguir permitiendo que tomara las riendas de mi vida. Pero, ¿cómo podría hacer eso sin crear una ruptura aún mayor en nuestra familia? Era como si hubiera una línea muy fina entre defender mi espacio y destruir toda la relación que tenía con ella y con mis padres. Comencé a cuestionar si las conversaciones, por difíciles que fueran, realmente podrían resolver algo. Ella estaba tan arraigada en su visión de cómo debían ser las cosas que mi opinión parecía irrelevante. Sentía que cuanto más intentaba hablar, más se alejaba de mí y más se aferraba a su idea de que estaba haciendo lo que era mejor para todos. A lo largo de estos intentos de confrontación, me di cuenta de algo que me dio un choque de realidad:
mi hermana estaba cada vez más aislada en su visión del mundo, y lo que yo pensaba y quería ya no formaba parte de la ecuación. Lo que me llevó a preguntarme si sería posible, de hecho, revertir esto o si la única solución sería realmente alejarme para encontrar un equilibrio, donde pudiera ser yo misma sin tener que someterme a su control. La situación con mi hermana no solo afectó nuestra relación, sino también la dinámica con mis padres. Ella siempre fue vista como la responsable, mientras que yo, al ser más espontánea, era etiquetada como rebelde. Con el tiempo, me di cuenta de que ella usaba ese estatus para manipular las decisiones de la familia, especialmente las de mis padres. Cada vez que intentaba hablar, ella se anticipaba, haciendo que mi opinión fuera ignorada, mientras que la suya era valorada. Siempre que intentaba confrontarla o hablar sobre cómo su comportamiento me estaba afectando, ella lograba distorsionar la situación, haciendo que mis padres se pusieran de su lado. Esto creó un clima de tensión constante en casa, donde me sentía como si fuera vista como el problema, mientras que ella era la heroína de la historia. La situación empeoró cuando comenzó a interferir en mi relación con mi novio, utilizando a mi familia para reforzar la narrativa de que él no era lo suficientemente bueno. Este control constante me hizo sentir cada vez más distante de mi propia familia y comencé a cuestionar si aún había espacio para mí en su dinámica. Vivir bajo el control constante de mi hermana afectó profundamente mi salud emocional. Sentía que constantemente estaba siendo manipulada, que mi voz y mis elecciones no eran tomadas en cuenta. Siempre supo cómo usar palabras y actitudes para hacerme dudar de mí misma, y eso comenzó a afectar mi autoconfianza. Con cada intento de imponerme o de expresar mis propias necesidades, ella siempre encontraba una manera de desvalorizar mis sentimientos, haciéndome sentir que estaba exagerando o siendo injusta. Esta presión emocional constante me llevó a aislarme aún más, sin querer causar más peleas ni generar conflictos con la familia. Comencé a cuestionar mis decisiones y hasta a dudar de mis propias emociones, como si todo lo que estaba sintiendo fuera irrelevante. Su control no era solo una cuestión de opinión, sino de intentar controlar mis elecciones de vida, lo que me dejó emocionalmente exhausta. Una de las mayores dificultades fue darme cuenta de que, para cambiar esta situación, tendría que romper un ciclo que involucraba no solo a mi hermana, sino a toda mi familia. La presión de tener que ceder siempre a sus exigencias me hacía sentir que, si me oponía, estaría rompiendo un vínculo familiar muy profundo. La idea de cortar lazos con ella me dejaba con un peso de culpa inmenso, como si estuviera faltando al respeto a algo fundamental. Al mismo tiempo, no podía seguir viviendo de esta forma. Sabía que el ciclo necesitaba ser roto, pero las consecuencias de eso me aterrorizaban. La posibilidad de perder el apoyo de mis padres o incluso de alejarme de ellos me hacía cuestionar si realmente era la mejor opción. Estaba atrapada entre la necesidad de protegerme y el miedo de perder a mi familia. La creciente tensión en casa me llevó a buscar apoyo fuera de mi familia. Hablar con amigos e incluso con un terapeuta fue un intento de entender cómo manejar la situación sin causar más daños. Mi terapeuta me ayudó a ver que la manipulación que estaba experimentando no era normal, y que tenía todo el derecho de establecer límites saludables, incluso si eso significaba confrontar a mi hermana de una manera más firme. Conversar con personas de fuera también me ayudó a darme cuenta de que no estaba sola en esto. Muchas personas han enfrentado situaciones similares, y lo que me impulsó a buscar apoyo fue comprender que, al hacerlo, no estaba siendo desagradecida. Por el contrario, estaba protegiéndome de una dinámica que me estaba haciendo daño. Después de varios intentos frustrados de lidiar con la situación, me di cuenta de que la falta de límites claros estaba perjudicando mi salud mental y emocional. Mi dificultad para posicionarme de manera firme hizo que mi hermana se sintiera aún más en control, y yo me sentía cada vez más incapaz de actuar con asertividad. Esta ausencia de límites no solo aumentaba la manipulación de ella, sino que también debilitaba mi relación con mis padres. No podía sentirme en paz, ya que siempre estaba tensa, temiendo un nuevo enfrentamiento o un nuevo intento de control por su parte. Sabía que, al no establecer esos límites, estaba permitiendo que la situación se volviera aún más insostenible. Pero la idea de desagradar a mi familia y perder la conexión con ellos me paralizaba. Con el tiempo, la frustración se acumuló, y comencé a darme cuenta de que, si no establecía límites de manera clara, no podría tener una vida saludable y equilibrada.
llegué a un punto en el que entendí que la única manera de preservar mi salud emocional y recuperar mi autonomía era alejarme de esa dinámica familiar tóxica. Esto no significaba abandonar a mi familia para siempre, sino crear una distancia necesaria para poder reflexionar y sanar. Ese alejamiento no fue fácil, y la sensación de culpa fue muy intensa. Temía que esta decisión pudiera crear una ruptura irreparable entre mis padres y yo, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir viviendo bajo el control de mi hermana. Alejarme fue, sin duda, la decisión más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Comencé a reconectarme conmigo misma, a recuperar mi voz y mis propias decisiones. Poco a poco, logré restablecer una relación más equilibrada con mis padres, demostrando que, aunque la distancia era necesaria, aún los amaba y quería lo mejor para todos. Esta decisión me ayudó a ver que, a veces, necesitamos un tiempo para nosotros mismos para poder sanar y redescubrir quiénes somos realmente, lejos de las influencias que nos ahogan. Hoy en día, seguimos intentando encontrar un equilibrio, pero he aprendido que lo más importante es ser fiel a mí misma. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!